Al principio mi nombre es Nicolás, soy parte de una agrupación socioambiental que componemos compañeros y compañeras de izquierda socialista y compañeros y compañeras independientes que acordamos con un programa y un método para intervenir dentro de los conflictos socioambientales de nuestro país. Además, yo soy parte de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista, que es la sección argentina de la Unidad de Trabajadores y Trabajadoras Corte Internacional, una de las ramas del movimiento tronquista a nivel mundial, y en ese sentido agradecer doblemente la invitación a debatir sobre la base de los puntos en los que en una intervención en común que conocemos de muchos lugares, tenemos muchos puntos de acuerdo, y cuando vamos a profundizar y demás podrán aparecer matices y discusiones que están muy buenos poder procesarlos, avanzar y poder sacar en común donde podemos seguir golpeando de conjunto. En ese marco, quería traer tres ideas en base a lo que estuve escuchando y siguiendo desde ayer, lo que pasó y lo que un poco punteamos un poco antes de arrancar con compañeros de panel. Tres ideas en el tiempo que tenemos. Uno, que la crisis climático-energética es hoy en día un catalizador muy importante, jerarquizado de la lucha de clases a nivel mundial. Dos, que se está transformando en un eje de delimitación política, o sea, de división dentro del movimiento socioambiental. ¿Cómo dar respuesta a eso? Y tres, que la crisis climática ambiental a su vez se transforma en algo que no determina, pero sí delimita, condiciona fuertemente nuestras estrategias de poder político, o que al menos los debates históricos dentro del socialismo revolucionario respecto de cómo llegar al poder, cómo sostenerlo y cómo extenderlo, deberían actualizarse al calor de la información empírica y concreta que tenemos sobre la crisis climática ambiental. Al hacer esta amalgama, crisis climática y crisis energética, hay un problema metodológico, claro, lo despejamos, no soy ingenuo, que es que respecto de la crisis climática hay un consenso científico que no es el mismo que hay respecto de la crisis energética, en el sentido del nivel de consenso que hay respecto de la deriva, del agotamiento y demás. Pero creo que se pueden amalgamar, o se puede hacer esta operación para discutirlo, para pensarlo, y que sin necesariamente tener que comprar entero, coincidir entero con las tesis y los análisis de quienes estipulan el tema de las teorías del declive energético, Antonio Turiel, el libro La Pilar de la Energía, o el colapsismo francés y demás en general. Sin tener que llegar a tomar entero ese paquete, hay una serie de cosas que sí podemos precisar, en buena medida algunas fueron recién precisadas. Una, que la crisis climática es una crisis esencialmente de efecto de calentamiento global, fruto de la quema de combustibles fósiles centralmente, y que toda estrategia de supervivencia de nuestra especie o de las condiciones de habitabilidad del planeta dependen de quemar menos combustibles fósiles. Dos, que la ida hacia energías extremas de las últimas décadas por parte del capitalismo imperialista da cuenta de un agotamiento, de un encarecimiento del costo de la energía y de un agravamiento de la crisis climática global. Y tercero, que esa traslación, o transición, o revolución, o lo que sea, un paso de este esquema fósil a uno energético, eléctrico, basado en renovables, tiene muchos problemas para un capitalismo que se basa en la energía en la producción, tiene muchos problemas para hacerse en el marco de la propiedad privada, tiene muchos problemas para hacerse en el marco de, algo decía ayer Facundo en el debate del ecomarxismo, 50 años de estancamiento de las tasas de ganancia de las principales ramas de la producción capitalista, y particularmente un episodio de crisis aguda no cerrado desde 2008 hasta acá, y trae muchos problemas porque la humanidad siempre fue de menos a más energía. Y ahora que estamos discutiendo que tenemos que, con ese monstruoso aparataje que creó el capitalismo a nivel mundial, tenemos que ir de más a menos energía. Es algo nuevo. Atravesar eso y cómo hacerlo es lo que nos permite juntar ambas cosas, y de ahí pensar en esto de por qué la crisis energética es un catalizador, un potenciador de la lucha de clases. ¿En qué sentido? Sobre todo para no entenderlo como algo de que de un día para el otro, bueno, la serie está el colapso, ¿no? La serie francesa, de un día para el otro nos quedamos sin energía, de un día para el otro quedamos un meteorito, de un lugar. Bueno, no es así, vamos en un proceso de encarecimiento, de achicamiento de la torta, de más motivos para conflictos y potenciar a ser más radical y dramática la lucha de clases. Solo la última década. La primavera árabe, el principal motor del encarecimiento de los precios de los alimentos que decantó que alguien se
encarecimiento de los alimentos fruto de una sequía que no se había dado en 2000 años previos. Los chalecos amarillos, el argumento era bajar el consumo de diésel, y sabemos dónde terminó. El reviente de la jubilación que hizo Macron el año pasado por decreto, el argumento era, por el encarecimiento de la energía no vamos a tener forma de sustentar las jubilaciones que tenemos hasta ahora. En Chile, el argumento para aumentar el precio del transporte, y que dio después, ¿no?, el salto de los secundarios y demás, era que había que electrificar el sistema de transporte en ese país. El despojo de los pueblos originarios en el norte de la Argentina, la reforma constitucional llevada adelante por Gerardo Morales en connivencia con el Partido Justicialista el año pasado y toda la rebelión que destacó, tenía por detrás el problema de los minerales críticos, el litio en particular. Y hoy en día el genocidio que está llevando adelante el Estado genocida de Israel sobre el pueblo palestino tiene entre sus múltiples determinaciones y condicionantes el petróleo offshore en las costas de Gaza, que ya están construyendo la infraestructura para explotarlo mientras siguen bombardeando hoy en día. Entonces, eso es crisis climática y energética traducido en fenómenos de la lucha de clase, entonces no lo podemos subestimar y debemos tomarlo, nos parece, con esta jerarquía. Segundo, decía, en base a esto, se está transformando en un motivo de delimitación, de división, de debate dentro del movimiento socioambiental a nivel mundial. Ayer se decía algo respecto del debate en Estados Unidos, en la revista Jacobin, respecto de ecomodernistas, decrecentistas. Está eso, está lo del Estado español, también el debate en torno a las distintas corrientes respecto del colapso, del crecimiento, qué cosa, y Argentina no queda fuera de eso, y está bueno socializarlo para los compañeros y compañeras de otros países. Argentina tiene una peculiaridad, su movimiento socioambiental, muchas no, pero una de ellas, es que en lo que se creó a partir del 2019, para no hacer una historia de 500 años de resistencia, en lo que apareció en el movimiento juvenil climático en 2019, la sección argentina de Viernes por el Futuro tomó un camino pro-extractivista, pro-offshore, pro-fracking, que es Jóvenes por el Clima. O sea, si de total no lo vieron, probablemente le daría un cachetazo, pero la sección argentina de Viernes por el Futuro, la otra particularidad argentina, digamos, para también vincular una cosa con la otra, el peronismo, ¿no? Es una vinculación política de este movimiento con ciertos agrupamientos políticos, particularmente con el Partido del Partido Grande, que es el que influye sobre Bruno Rodríguez, sobre los referentes de este movimiento, llevó para ese lado. Y entonces lo que se había creado muy potente en 2019, un poco pinchado por la pandemia, pero que andaba ya dando vuelta, cristalizó en dos corrientes, por eso. Digo, sobre encima de lo que ya existía de las asambleas territoriales y demás, que lo conocemos más quizás. Una corriente que terminó, entre otras cosas, cristalizando en la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, un agrupamiento de asambleas, organizaciones socioambientales, partidarias y no partidarias, y activistas independientes, que compartimos compañeros de Marabunta y muchas otras organizaciones en todo el país. Por un lado, luego la red de comunidades costeras, excepciones para ese lado, y por el otro lado lo que corporizó, Jóvenes por el Clima, Eco House y demás, llevando para ese lado. Yo creo que no terminamos de dimensionar lo duro que fue para el movimiento socioambiental argentino que sus referentes más visibles hayan salido a hacer campaña contra el ambientalismo bobo, contra que no nos importan los pobres de este país porque no queremos dólares para pagar la deuda externa, y cómo eso golpeó, y nunca alcanzamos los niveles de movilización previos al primer atlanticazo, o sea, el rechazo a los offshore, desde que esto se dividió. Entonces, y tenemos una complicación hoy en día, un gobierno ultraderecha, negacionista del cambio climático, que quiere potenciar todo lo que ya venían haciendo los gobiernos previos, y tenemos la contradicción de que tenemos que recomponer ese movimiento, sabiendo los debates que hay a su interior, pero en la necesidad de poner un freno a ese gobierno. La metodología de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones nos parece que en eso da un pie, y en eso tuvo un peso para socializar con compañeros y compañeras de otros países, del torquismo argentino, que esa coordinadora exista a nivel mundial y que tenga un perfil que es de independencia política de los gobiernos, de desconfianza en los vaivenes institucionales, de apuesta a la calle y de democracia interna. Sobre la base de esos principios y del respeto a la autodeterminación de los pueblos, hay que volver a poner en pie este movimiento climático que hoy en día está pinchado. Los dos puntos estos que marcaba antes como cataliza la lucha de clases, como la potencia y cómo produce divisiones, decía un tercer punto que es que no determina, pero sí condiciona,
sí le pone algunos límites a nuestros debates estratégicos respecto de ya el problema del poder. Rechazamos lo de determina, en todo caso si hay debate se podrá ampliar, sobre todo porque desconfiamos de las tesis de quienes de procesos biofísicos o energéticos traducen conclusiones políticas, económicas, sociales. O sea, de la idea de que el declive energético viene, que se acaban los estados y que cae el capitalismo por muerte natural, no queremos eso, queremos más bien que está abierta esa pelea, no compartimos la tesis del colapsismo en ese sentido. Creemos que la evidencia histórica va más bien para el otro lado, que mientras más declive energético, mientras más crisis social, lo que va a haber es estados más potentes, más fuertes y militarizados, y que el capitalismo sabe sacar agua de las piedras de la escasez y que encontrará la manera de potenciar lo suyo. No va a morir si no hay una acción contundente y una herramienta política que lo guíe. O sea, contra el determinismo, pero tampoco nos parece que toda hipótesis es igualmente viable. Y ahí decía, ¿no? Si tuvimos muchas discusiones a nivel histórico respecto de la potencialidad de la estrategia de integrar gobiernos de Frente Popular, de centro izquierda, de doble discurso, como le querramos llamar, para desde ahí adentro impulsar transformaciones más radicales cuando el imperialismo nos venga a presionar o cuestiones por el estilo, si llevamos 70 años de discutir eso o más, ahora hay que discutir con el calor de un mundo que se agota, de energía que es más cara y de una crisis económica que no se resuelve. Y donde la experiencia, sobre todo de los gobiernos latinoamericanos de la última década, nos muestra un poco que a dónde fueron, a formas de extractivismo extremo, sine qua non, todos, del presal de Brasil, al reviento de la Amazonía, a el fracking en Argentina, pongan el capítulo que quieran, y a que cada vez que la crisis económica mundial apretó, fueron a políticas de ajuste. Entonces, a la luz de esos hechos que hacen a estos condicionamientos que venimos teniendo, que nos parece que es importante sacar conclusiones, reflexionar sobre nuestras estrategias, sumando un punto más, que es que coincido con lo que dijo hoy Lowy a la mañana respecto del primer punto de todo movimiento socialista y que piensa en lo ecológico es terminar con la propiedad privada de los bienes comunes energéticos. Bueno, hagamos carnes. Eso no va a pasar por buenos modelos. Entonces son las empresas, las multinacionales que llevaron adelante todos los procesos bélicos de las últimas décadas. Entonces, si tenemos que atentar ahí, si la supervivencia de nuestra especie depende de terminar con los negocios de ellos, depende de dejar bajo tierra buena parte de los recursos que tienen declarados, y los recursos que tienen declarados es en parte de lo que depende su cotización en bolsa. O sea, si tenemos que hacer quebrar a Chevron, a Exxon, a Total para mantener un mundo habitable, sepamos que eso requiere de procesos revolucionarios, radicales y de gobierno de la clase trabajadora que no pacten, sino que vayan a fondo el combate a esos intereses. Entonces,